Hola, muy buenos días amigos, por acá les saluda Alina Lozano, actriz, coach, mamá, hija, mujer y un ser humano que agradece profundamente la vida y este espacio para compartir con ustedes. Hoy vamos con un cuento que yo sé que la mayoría de nosotros y que se ha colado en todas las generaciones y que se va a seguir colando en todas las generaciones, yo creo, o eso espero. El patito feo. ¿Alguna vez te has sentido en la vida un patito feo? Yo, demasiadas veces. Demasiado, me salió una risa como, bueno, está bien. Está bien que salga la risa. Esto yo lo hago de una manera muy espontánea. Me gusta que salga la vida y que florezcan o afloren más bien cosas de mí que ni he pensado. Entonces salió, por ejemplo, esa risa. El patito feo. La connotación que le da a este cuento Clarisa Píncola de Mujeres que corren con los lobos me encanta. Es una versión un poquito más ampliada del cuento, pero acá antes de entrar al hecho del patito feo, les cuento la primera vez que me sentí un patito feo. Y me parece que es un tema bien actual por todo este asunto de las redes, que los filtros, que la sobrevaloración de la imagen, que cómo se te ocurre, Alina Lozano, que tú, un personaje público, sales sin siquiera un labial, sin échese algo, cómo se ve de fea. La primera vez que me sentí patito feo en el colegio, yo estaba muy pequeñita, pero es un recuerdo que tengo así como una impronta. 8 años de edad, y de pronto llegó una niña al colegio particularmente linda. Sus crespos, me acuerdo que tenía un cabello muy largo, su piel era muy linda, muy bonita, y hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero de pronto yo empecé a darme cuenta que ella llamaba mucho la atención por su belleza. Nunca me relacioné mucho con ella, yo creo que le tuve miedo como a esa belleza y veía, yo estudiaba, ella era del barrio, no del colegio, porque yo estudié en un colegio femenino. Entonces, ubica tus hemisferios, esta línea, ella era del barrio y los chicos del barrio, pues, se fijaban mucho en ella, los niños, ¿cierto? A jugar, para jugar. O sea, se relacionaba muy bien, aparte de ser bella, y yo empecé a sentir esta sensación de ser un patito feo, de decir, pues yo no socializo tanto, no soy tan buena socializando, no me sentía tan bonita como ella, y me sentía fuera de lugar en el grupo de esos niños y niñas donde ella era tan bien acogida. Ay, yo me sentí muy mal, me sentí que yo no era lo suficiente, que nunca iba a ser lo suficiente, que jamás iba a lograr ser tan bonita como ella. Y bueno, muchas cosas que miren que ese recuerdo lo traigo desde hace muchos años, pero es no solamente el asunto de la belleza, digamos, ¿no? El estereotipo de belleza, sino cuando tú te sientes inadecuado y otros te quieren convencer que efectivamente eres inadecuado o eres inadecuada, que no eres lo suficientemente nada, ¿no? Ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente joven, ni lo suficientemente bonita o lo suficientemente adulta. Es que pareciera que siempre vamos como desincronizados con el ritmo de la vida. Por eso este cuento me parece tan bonito y aquí voy a entrar directamente al cuento y vamos después a lo que dice Clarisa, que yo por lo menos me siento completamente identificada y liberada de muchas cosas a través de este cuento. El patito feo. Se acercaba la estación de la cosecha. Las viejas estaban confeccionando unas muñequitas verdes con gavilla de maíz. Los viejos remendaban las mantas. Los hombres ayudaban a recoger, arrancar, cortar y cavar los frutos que el campo les había ofrecido. El viento estaba empezando a arrancar las hojas de los árboles, cada día un poquito más. Para la mamá Pata, todo marchaba según lo previsto, hasta que al final, uno a uno, los huevos empezaron a romperse, a temblar, a estremecerse, y los nuevos patitos salieron tambaleándose. Pero quedaba todavía un huevo muy grande, inmóvil como una piedra. Pasó por allí una vieja pata y la mamá pata le mostró sus nuevos patitos. ¡Ay!
¿A que son bonitos?, preguntó la mamá Pata. Preguntó con orgullo, pero la vieja Pata, que pasaba por ahí, se fijó en el huevo que no se había abierto y trató de disuadir a su amiga de que siguiera empollándolo. Es un huevo de pato, sentenció la vieja Pata. No es un huevo apropiado. A un pavo no se le puede meter en el agua, ¿sabes? Ella lo sabía porque lo había intentado una vez, pero la Pata pensó que puesto que ya se había pasado tanto tiempo empollando, pues no le molestaría hacerlo un poquito más. Eso no es lo que más me preocupa, dijo. ¿Sabes que el muy bribón del papá de estos patitos no ha venido a verme ni una sola vez? Al final, el enorme huevo empezó a estremecerse y a vibrar. La cáscara se rompió y apareció una inmensa y desgarbada criatura. Tenía la piel surcada por unas tortuosas venas rojas y azules, las patas eran de color morado y sus ojos eran de un color rosa transparente. La mamá Pata ladeó la cabeza, estiró el cuello para examinarlo y no tuvo más remedio que reconocerlo. Este pato es definitivamente feo, feo. A lo mejor es un pavo, pensó preocupada. Sin embargo, cuando el patito feo entró al agua con los demás polluelos de la nidada, la mamá Pata vio que sabía nadar perfectamente. Sí, es uno de los míos, a pesar de ese aspecto tan raro que tiene. Aunque bien mirado, pero bien mirado, me parece casi guapo. Así que se lo presentó a las demás criaturas de la granja, pero antes de que se pudiera dar cuenta, otro pato cruzó como una exhalación el patio y picoteó al patito feo directamente en el cuello. ¡Detente!, gritó la mamá Pata, pero el matón replicó: es tan feo y tan raro que necesita que lo intimiden un poco. La reina de los patos, con su cinta roja en la pata, comentó: vaya, otra nidada, como si no tuviéramos suficientes bocas que alimentar, y aquel de allí, tan grande y tan feo, tiene que ser una equivocación. No es una equivocación, dijo la mamá Pata. Será muy fuerte. Lo que ocurre es que se ha pasado demasiado tiempo en el huevo y aún está un poco, digamos, deformado. Pero todo se arreglará, ya lo verás, añadió, alisando las plumas de su patito feo y lamiéndole los remolinos de plumas que le caían sobre la frente. Sin embargo, los demás hacían todo lo posible por hostigar de mil maneras al patito feo. Se le echaban encima volando, lo mordían, lo picoteaban, lo silbaban, le gritaban. Conforme pasaba el tiempo, cada vez era peor. El patito se escondía, procuraba esquivarlos, zigzagueaba de derecha a izquierda, pero no podía escapar. Era la criatura más desdichada que jamás hubiera existido en este mundo. Al principio, su madre lo defendía, pero después hasta ella se cansó y exclamó exasperada: ¿sabes qué, patito feo? Ojalá te fueras de aquí. Entonces el patito feo huyó, con casi todas las plumas alborotadas y un aspecto extremadamente lastimoso. Corrió sin parar hasta que llegó a un marisma. Allí se tendió al borde del agua con el cuello estirado, bebiendo de vez en cuando. Dos gansos lo observaban desde los cañaverales. «Oye tú, feucho», le dijeron en tono de burla, «¿quieres venir con nosotros al siguiente pueblo? Allí hay un montón de ocas solteras para elegir». De repente se oyeron unos disparos, los gansos cayeron con un sordo rumor y el agua de la marisma se tiñó de rojo con su sangre. El patito feo se sumergió mientras a su alrededor sonaban los disparos, se oían los ladridos de los perros y el aire se llenaba de humo. Al final todo quedó en silencio. Y el patito corrió y se fue volando lo más lejos que pudo. Al anochecer llegó a una pobre choza, pero pobrísima. La puerta colgaba de un hilo y había más grietas que paredes. Allí vivía una vieja andrajosa con su gato despeinado y su gallina visca. El gato se ganaba el sustento cazando ratones y la gallina se lo pasaba poniendo huevos. La vieja se alegró de haber encontrado un pato. A lo mejor pondría huevos, pensó, y si no los pone, podremos matarlo y comérnoslo. El pato se quedó allí, donde constantemente lo atormentaban el gato y la gallina, los cuales se preguntaban: «Ay, ¿de qué sirve? ¿De qué sirves? ¿De qué sirves tú si no sabes poner huevos ni cazar ratones?».
A mí lo que me gusta es estar debajo, dijo el patito lanzando un suspiro. Ay, debajo del vasto cielo azul o debajo de la fría agua azul. A mí lo que más me gusta es eso. El gato no entendía qué sentido tenía permanecer debajo del agua y criticaba al patito por sus estúpidos sueños. La gallina tampoco entendía qué sentido tenía mojarse las plumas y también se burlaba del gatito. Se burlaba del patito. Al final, el patito se convenció de que allí tampoco iba a encontrar paz y se fue camino abajo para ver si había algo mejor. Llegó a un estanque y mientras nadaba notó que el agua estaba cada vez más fría. Una bandada de criaturas volaba por encima de su cabeza. Eran las más hermosas que él jamás había visto. Desde arriba le gritaban y el hecho de oír sus gritos hizo que el corazón le saltara de gozo. Les contestó con un grito que jamás había emitido anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se había sentido más desvalido. Dio vueltas y más vueltas en el agua para contemplarlas hasta que ellas se alejaron y se perdieron de vista. Entonces descendió al fondo del lago y allí se quedó acurrucado temblando. Estaba desesperado, pues no acertaba a comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros blancos. Una mañana, el patito se encontró congelado en el hielo y fue entonces cuando comprendió que se iba a morir. Dos anades reales descendieron volando y resbalaron sobre el hielo. Una vez allí estudiaron al patito. Uy, como eres de feo, le graznaron. Es una pena. No se puede hacer nada por los que son como tú. Y se fueron. Por suerte pasó un granjero y liberó al patito rompiendo el hielo con su bastón. Lo tomó en brazos, se lo colocó bajo la chaqueta y se fue a casa con él. En la casa del granjero los niños querían coger al patito, pero él tenía miedo. Voló hacia las vigas y todo el polvo allí acumulado cayó sobre la mantequilla. Luego cayó directamente en la jarra de la leche y cuando salió todo mojado y aturdido, cayó en el tonel de la harina. La esposa del granjero lo persiguió con la escoba mientras los niños se partían de risa. El patito salió y se tendió medio muerto sobre la nieve. Desde allí siguió adelante con gran esfuerzo hasta que pasó de estanque a estanque, de camino en camino, de sitio en sitio. Pasó por miles de casas, por miles de lugares, alternando entre la vida y la muerte. De pronto, un día, empezó a descongelarse el agua y el patito que ya había crecido, el patito feo, que flotaba en el agua, extendió sus hermosas alas. Qué grandes y fuertes eran sus alas, lo levantaron muy alto por encima de la tierra. Desde el aire vio los huertos cubiertos por sus blancos mantos, vio toda suerte de criaturas, vio también en el estanque 3 cisnes, las mismas hermosas criaturas que había visto el otoño anterior, y sintió deseo de reunirse con ellas. ¿Y si fingen apreciarme? ¿Y si cuando me acerco a ellas se alejan volando entre risas?, pensó el patito, pero con mucho miedo bajó y se posó en el estanque mientras el corazón le latía a 1000. En cuanto lo vieron, los cisnes se acercaron nadando hacia él. No cabe duda que estoy a punto de alcanzar mi propósito, dijo el patito. Pero si me tienen que matar, si ellos vienen a matarme, prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no los cazadores. Y se inclinó para recibir los golpes. Pero cuando inclinó su cabeza, en el espejo del agua vio reflejado un cisne en todo su esplendor. Plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las cendrinas y todo lo demás. Al principio, el patito feo no se reconoció, pues su aspecto era el mismo que el de aquellas preciosas criaturas que tanto había admirado desde lejos. Y resultó que era una de ellas. Su huevo había rodado accidentalmente hacia el nido de una familia de patos. Era un cisne, un espléndido cisne, y por primera vez los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron suave y amorosamente con las puntas de sus alas, y nadaron repetidamente a su alrededor. Los niños se acercaron para arrojar migas de pan a los cisnes y exclamaron: ¡ay! ¡Hay un cisne nuevo! Y tal como suelen hacer los niños en todas partes,
corrieron a anunciarlo a todo el mundo. Y las viejas bajaron al estanque y se soltaron sus largas trenzas plateadas. Los hombres dejaron de ordeñar simplemente para aspirar bocanadas de aire. Y uno a uno, a causa de la vida, la pasión y el paso del tiempo, todos se alejaron danzando. Los niños y los cisnes se alejaron danzando y nos dejaron solos con la primavera. Y allá abajo, junto a la orilla del río, otra mamá pata empezó a empollar los huevos de su nido. Uy, yo conocía de este cuento una versión, bueno, mucho más sencilla, mucho más corta, pero esta me parece tan linda. Pero lo que viene, amigos, es la magia de esta interpretación, la magia de esta psicoanalista, la magia de esta escritora. El problema del exiliado, dice ella, a propósito del cuento del patito feo, es muy antiguo. Muchos cuentos de hadas y mitos se centran en el tema del proscrito. En tales relatos, la figura principal se siente torturada por unos acontecimientos que la rebasan, con frecuencia a causa de un doloroso descuido. En la Bella Durmiente, la 13ª hada es olvidada y no se le invita al bautizo, lo cual da lugar a que la niña sea objeto de una maldición. Otras veces el exilio se produce como consecuencia de un ingenuo error. A veces el exilio es consecuencia de un pacto que no se comprende. El tema del patito feo es universal. Todos los cuentos del exilio contienen el mismo significado esencial, pero cada uno de ellos está adornado de diferente manera. El patito del cuento es un símbolo de la naturaleza salvaje que cuando las circunstancias la obligan a pasar penurias nutritivas, se esfuerza instintivamente en seguir adelante, ocurra lo que ocurra. La naturaleza salvaje, esa que siempre nos acompaña, a veces con estilo y otras veces con torpeza. Y menos mal que lo hace, porque para las mujeres salvajes la perseverancia es una de nuestras mayores cualidades. El exilio del hijo singular. En el cuento, las diferentes criaturas de la aldea contemplan al patito feo y de una u otra forma lo consideran inaceptable. En realidad no es feo, pero no se parece a los demás. Es tan distinto que parece una alubia negra entre 1 kilo de guisantes. Al principio, la mamá pata intenta defender al patito que cree suyo, pero al final se siente emocionalmente dividida y deja de preocuparse por aquel extraño retoño. Las niñas que poseen una acusada naturaleza instintiva suelen, y aquí voy a decir solemos, experimentar un considerable sufrimiento en las etapas iniciales de nuestra vida. Desde nuestra más tierna infancia nos sentimos cautivas y domesticadas. Se nos dice que somos tercas, que nos portamos mal y nuestra naturaleza salvaje se revela muy pronto. Somos niñas curiosas, astutas y ponemos de manifiesto unas cosas raras que debidamente desarrolladas constituyen la base de nuestra creatividad para el resto de nuestra vida. Teniendo en cuenta que la vida creativa es el alimento y el agua del alma, este desarrollo básico es extremadamente importante. Por regla general, el temprano exilio se inicia sin culpa por parte del interesado y se intensifica por la incomprensión, la crueldad de la ignorancia o la maldad deliberada de los demás. En tal caso, el yo básico de la niña sufre una temprana herida. Entonces, una niña empieza a creer las imágenes negativas que su familia o su cultura le ofrecen, que además no solo no son ciertas, sino que están totalmente llenas de prejuicios, opiniones y preferencias personales. Las niñas empezamos a creer que somos débiles, feas e inaceptables. Y así lo seguiremos creyendo por mucho que nos esforcemos en modificar la situación. Una niña es desterrada exactamente por las mismas razones que vemos en el patito feo. En muchas culturas, cuando nace una niña, se espera de ella que sea o se convierta en un determinado tipo de persona, se comporte de una cierta manera convencional, tenga una serie de valores que, aunque no sean idénticos a los de su familia, sí por lo menos se basen en ellos y en cualquier caso
no provoque sobresaltos ni molestias de ningún tipo. Estas expectativas quedan muy bien definidas cuando uno o ambos padres experimentan el deseo de una hija angelical. Ay, es tan angelical. Ay, no, y es tan calladita. Ay, ella se queda quietita. Ay, ella no da brega para nada, para nada, para nada. Es decir, una hija sumisamente perfecta. En las fantasías de algunos padres, la hija que tengan deberá ser perfecta y no solo deberá reflejar sus criterios y sus valores. Por desgracia, si la niña sale salvaje, ésta deberá padecer los repetidos intentos de sus padres de someterla a una operación quirúrgica psíquica en su afán de recrearla y de modificar lo que el alma le pide a la niña. Por mucho que su alma le pida que mire, la cultura le pedirá que se vuelva ciega. Y aunque su alma quiera decirle la verdad, ella se verá obligada a guardar silencio. Pero ni el alma ni la mente de la niña se pueden adaptar a tales exigencias. La insistencia en que se porte de forma apropiada, cualquiera que sea la definición que pueda dar de ello la autoridad, puede obligar a la niña a huir o a ocultarse bajo tierra o a vagar durante mucho tiempo en busca de un lugar en el que pueda encontrar alimento y paz. Cuando la cultura define minuciosamente lo que constituye el éxito o la deseable perfección en algo, el aspecto, la estatura, la fuerza, la forma, el poder adquisitivo, la economía, la virilidad, la feminidad, los buenos hijos, la buena conducta, las creencias religiosas, en la mente de todos los miembros de esa cultura se produce una introyección de los mandatos correspondientes con el fin de que las personas puedan acomodarse a dichos criterios. Por consiguiente, el tema de la mujer salvaje exiliada suele ser doble, interior y personal, y exterior y cultural. Me hago este minutico de silencio para interiorizar de nuevo todo esto que dice ella, que me parece tan interesante, sobre la domesticación de la parte femenina, sobre los años y la historia de la mujer en el mundo, de lo que se espera siempre de nosotras. Yo a veces pienso, bueno, no soy yo la que piensa, lo leí en un estudio de algún profesional especializado en el tema de lo femenino, una mujer especializada en el tema de lo femenino, donde decía, ¿será que ese afán que tenemos las mujeres de moldearnos, de cambiarnos, de operarnos, de modificarnos, tiene que ver con esos mandatos culturales y de pronto familiares que nos dicen que no somos ni estamos bien como somos, ni nuestros sueños están bien, ni tampoco nuestros cuerpos? ¿Será que cuando usamos todos esos filtros, ese exceso de maquillaje, ese exceso de máscara para salir en las redes, estamos realmente queriendo ser eso? Otras, no aceptando los cisnes maravillosos que somos, las criaturas extraordinarias que somos, sino que obedecemos mandatos que nos agachan, que nos cierran los ojos, que nos quitan la energía. Amigos, yo por acá les dejo. Por acá termino de echarles el cuento y espero sus comentarios. Y en el siguiente video vamos a seguir hablando del cuento del patito feo como una segunda parte, pero ya hablando de las clases de madres a propósito de la madre que aparece aquí en el cuento del patito feo, que inicialmente quiso defenderlo, lo trajo a la vida, lo empolló, pero que después ella misma emocionalmente dividida deja de preocuparse por su patito feo. Muchísimas gracias a las personas que están suscritas, muchísimas gracias a los que están llegando, muchísimas gracias a los que llegarán. Suscríbanse aquí a mi canal de Alina Lozano. Me siento profundamente agradecida y claro, amorosamente me digo que soy un maravilloso cisne, como seguramente ustedes, amigos y amigas, también lo son. Yo ya me di cuenta. ¿Y ustedes? Chao.